Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por estar en línea con nosotros. Esta noche vamos a estudiar el tema iones poliatómicos. Es un tema bastante corto, pero muy importante, que todos sepamos manejar. Cualquier pregunta que tengan, voy a dejar, queda aquí el chat para que ustedes la puedan hacer y la vamos a responder al final. Como ya decía, el tema es iones poliatómicos. Mi nombre es Miguel Morales y voy a estar compartiendo con ustedes este tema. Primero que nada, vamos a estudiar la estructura de los iones. En sí, primero que nada, ¿qué es un ion? Por definición, nosotros conocemos que un ion no es nada más que un átomo que ha cedido o ha ganado un electrón. Eso es cualquier ion, ya sea un anión o un catión. Pero en esta ocasión vamos a estar estudiando lo que son los iones poliatómicos. Aquí aparece un claro ejemplo, un ejemplo para el cloro. En caso de que el cloro gane un electrón, va a tener 18 electrones y ya no 17 como tendría un cloro en estado basal, es decir, en el estado en el que el número de protones es igual al número de electrones. Si un cloro en estado basal gana un electrón, pues se va a convertir en un anión y va a tener obviamente 8 electrones. Vemos de que en ese caso el número de electrones va a superar el número de los protones y eso es lo que nosotros conocemos como un ion. En el caso de los iones poliatómicos, pues no son nada distinto que moléculas que han sido ionizadas. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Aquí dice, de manera similar podemos pensar en un ion poliatómico como una molécula que ha sido ionizada al ganar o perder electrones. Aquí ya no estamos hablando solamente de un átomo que gana o pierde electrones, sino que enteramente de moléculas. Un ion poliatómico dice, los átomos están unidos a través de enlaces covalentes y tienen una carga neta debido a que el número total de electrones es distinto al número total de protones de la molécula. Vemos que se está repitiendo el mismo concepto de un ion monoatómico, es decir, un ion de los iones convencionales que nosotros conocemos. Un ion poliatómico pues es un conjunto de átomos que ha cedido o ganado un electrón y a eso se le conoce como pues, un ion poliatómico. Antes que nada quiero que recordemos algunos conceptos. Vamos a recordar lo que son las estructuras de Lewis. ¿Qué es en sí una estructura de Lewis? La estructura de Lewis es una representación gráfica que muestra los pares de electrones de enlaces entre los átomos de una molécula y los pares de electrones solitarios que pueden existir. Yo sé que ustedes ya en muchas ocasiones les han dibujado este tipo de estructuras. A nosotros nos les dicen todo el tiempo una estructura de puntos, pero en realidad son llamadas estructuras de Lewis. También se dice que son representaciones adecuadas y sencillas de los iones y compuestos, porque no necesariamente son para los iones, las estructuras de Lewis, sino que son representaciones gráficas que nos permiten entender más o menos cómo está estructurada un ion poliatómico o una molécula. En realidad no sirven para tener como una base más exacta de cómo en realidad están distribuidas las cargas, cómo están distribuidos los electrones. Las estructuras de Lewis no nos sirven para saber la geometría tridimensional de una molécula. Sin embargo, nos ayudan para saber la distribución electrónica que es realmente más probable
que una molécula puede tener o un ion poliatómico. Entonces es por eso que es tan importante estudiarlas. También nos dan información acerca de el tipo de enlace que constituye a un ion poliatómico o a una molécula, ya sea si estos son enlaces simples, dobles o triples. Sé que en otro tema se han estado estudiando lo que son los enlaces químicos y ya los conocemos muy bien. Enlaces químicos primarios, porque ha sido el tema que más se ha tocado. Dentro de los enlaces químicos primarios tenemos iónicos, covalentes y metálicos, y entre los secundarios pues tenemos los puentes de hidrógeno y otros, ¿verdad? Pero específicamente es de nuestro interés el estudio de los enlaces químicos primarios. En los enlaces químicos primarios sabemos que podemos tener enlaces simples, dobles o triples. Más adelante vamos a ver un caso, unos casos en donde tenemos enlaces dobles, simples y no sé si hay triples en los ejemplos que vamos a ver, pero igual no tiene mucha diferencia. Primero que nada, como estamos viendo lo que son las estructuras de Lewis, para entrar en lleno con el tema de los iones poliatómicos, vamos a estudiar los pasos para formar una estructura de Lewis. Como ya decía, las estructuras de Lewis nos permiten tener una representación gráfica de la distribución electrónica o de la conformación de los átomos o iones poliatómicos, perdón, de las moléculas o iones poliatómicos. Prácticamente existen 4 pasos para constituir una estructura de Lewis. En este caso, aquí está detallado, está de hecho el ejemplo del ion nitrito. Ahí dice paso a paso que vamos a ir haciendo, así que voy a ir leyéndolo y ustedes también vayan haciéndolo conmigo para que nos pueda ir quedando como un poco más claro, porque en realidad hay que seguir todos estos pasos y hay que tener en cuenta muy bien el conocimiento de cada uno de los átomos para poder tener bien esta estructura. Como ya decía, las estructuras de Lewis no nos dan información tridimensional de la geometría de una molécula, pero sí nos dicen la configuración más probable que puede tener un ion poliatómico o una molécula. Como primer paso, cuando nosotros tengamos que armar una estructura de Lewis, al ver la molécula o ion poliatómico que al cual debemos armar su estructura de Lewis, hay que elegir primero un átomo central. Aquí tenemos el ion nitrito y vemos de que el ion nitrito se compone de 2 átomos de oxígeno y un átomo de nitrógeno. Entonces, como existe un solo átomo de un tipo, obviamente debe ser el átomo central. Y los otros átomos constituyentes son los átomos que le van a estar rodeando. Existen casos en donde los iones poliatómicos o moléculas conformadas no necesariamente va a haber un átomo central y los demás átomos van a estar alrededor de sino que es muy probable que existan 2 átomos centrales y los demás van a estar rodeando a estos, o incluso 3 en el caso de iones o moléculas muy grandes. Pero vamos a ver esos ejemplos mucho más después. Ahorita nos vamos a centrar en el caso del ion nitrito. Como ya decía, tenemos 2 átomos de oxígeno que están rodeando al átomo central, en este caso el nitrógeno. Bueno, ese es prácticamente el primer paso, escoger cuál es nuestro átomo central. Después vamos a contar los electrones de valencia de estos átomos. Bueno, ahí lo podemos hacer de una manera muy sencilla. Voy a ir a otras diapositivas más adelante para que puedan ver cómo hacemos esto. Nos vamos a la tabla periódica y vemos que tenemos el átomo de nitrógeno y el átomo de oxígeno. Y vamos a ver los electrones de valencia
que estos átomos tienen. Vemos ahí en el grupo 5A. Bueno, si nosotros nos podemos muy de memoria la tabla periódica, no va a ser ni siquiera necesario ir hasta la tabla periódica para poder establecer cuántos átomos existen, cuántos electrones de valencia tiene el caso del nitrógeno o cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno. Yo lo hago así para que lo podemos ver de una forma más detallada, pero en realidad no existe necesidad de que viniéramos hasta la tabla periódica. En esta tabla periódica se muestran los estados de oxidación de los diferentes elementos. Vemos de que el oxígeno pertenece al grupo 6A y el nitrógeno pertenece al grupo 5A. Por lo tanto, estos átomos tienen, el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia y el oxígeno 6. Bueno, entonces como ya sabemos, el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, pertenece al grupo 5A, y el oxígeno tiene 6 electrones de valencia porque pertenece al grupo 6A. Entonces, en total, como tenemos un nitrógeno y 2 oxígenos, vamos a tener 2 oxígenos multiplicados por el número de electrones de valencia del oxígeno, que hacen un total de 12, más 5 electrones que le pertenecen al nitrógeno, hacen un total de 17. Pero sabemos de que estamos hablando de un ion, en este caso el nitrito. Bueno, pues en este caso vamos a tener 16 electrones de valencia que le corresponden al estado basal de esta molécula, más el electrón que ha ganado la molécula para formar el ion poliatómico nitrito. Entonces tenemos un total de 18 electrones de valencia. Ese es prácticamente el segundo paso, contar cuántos electrones de valencia se tienen. Ya nosotros lo hicimos, tenemos un total de 18. Después de eso, vamos a ubicar los pares de electrones. Siempre sabemos de que los electrones forman enlaces a través de la unión de un electrón con otro. Es decir, los átomos forman enlaces atómicos a través de la unión de electrones. Ya veíamos en teoría atómica el giro de spin, ¿verdad? El cuarto número cuántico establece un giro más un medio y el otro el menos un medio. Entonces de ahí sale eso. De ahí, bueno, pues vamos a, como nosotros ya dijimos, tenemos el nitrógeno en el centro y vamos a poner los oxígenos en derredor de este. Ahora vamos a ubicar los pares electrónicos. Primero, el átomo central, vamos a establecer los pares de él porque, pero este paso, el ubicar los pares de electrones, lo vamos a acompañar con la cuarta regla, que se conoce como cumplir con la regla del octeto. La regla del octeto, si bien nos sirve mucho, ya es muy conocida, creo, por nosotros, dicta de que para que un átomo esté estable, requiere de al menos 8 electrones que le estén rodeando. En el caso de los gases nobles, estos ya por su naturaleza tienen 8 electrones en la última capa. Los otros átomos, para poder participar en moléculas, requieren de la ayuda de otros átomos y por esa razón es que los tenemos formando otro tipo de moléculas. Vemos de que en la naturaleza existen los gases nobles como en forma de gases monoatómicos y pues así existen y así son estables. El caso de los otros átomos requieren de más átomos para poder estar estable en la naturaleza. Por esa razón es que ellos requieren al menos 8 electrones que estén alrededor de ellos. Y como si no los tienen en su capa de valencia, lo que hacen es compartirlos con otros átomos
para de esta manera aparentar como que los tienen. Es decir, sí los tienen, pero de forma parcial a través de los enlaces. Entonces, vemos de que dijimos de que ya teníamos el nitrógeno en el centro y ahora vamos a comenzar a poner, ubicar los pares electrónicos. Primero, ponemos lo que es un enlace simple. Un enlace simple entre un oxígeno y el nitrógeno. Y un enlace simple sabemos que se compone a partir de 2 electrones. Después ponemos otro enlace simple entre el nitrógeno y el otro oxígeno. Ahí prácticamente ya tenemos 4 electrones de valencia, pero necesitamos llegar a 8. Entonces, el nitrógeno también tiene un par de electrones libres. Ya tenemos 6. Por lo tanto, se requiere de otro enlace, al menos un enlace doble, para que el nitrógeno pueda tener 8 electrones en su capa de valencia. Entonces, ya tenemos prácticamente conformado lo que es la molécula. Ahora, contemos cuántos electrones llevamos realmente. Tenemos 2 electrones en el primer enlace, en el enlace sencillo, 2 electrones en el otro, y el nitrógeno pues prácticamente ya tiene 4. Pero antes de completar el doble enlace que ahí vemos en la estructura resonante del nitrito, hay que ubicar los pares electrónicos de los oxígenos. Entonces vemos de que podemos ponerle 3 pares de electrones al oxígeno, porque el oxígeno en su estado basal ya tiene 6 electrones de valencia. Entonces, por lo menos debe de tener 6 electrones libres este átomo, y son los que nosotros vemos en las orillas, los 6 puntitos que acompañan a cada oxígeno. Y entonces, como cada oxígeno ya está haciendo, perdón, aquí pasa algo más. Veamos el primer oxígeno. El primer oxígeno tiene 6 electrones alrededor de y junto con el enlace que establecen en el nitrógeno, ya pues prácticamente tienen los 8 electrones. Luego le sigue al otro oxígeno. El otro oxígeno establece un enlace igual con el nitrógeno, y ahí tiene 2 electrones, y después ponemos los otros 2 pares, y pues ya tiene 6 electrones. Y vemos de que el nitrógeno también ya tenía 6 electrones. Entonces es necesario un doble enlace entre el nitrógeno y el oxígeno para establecer los 8 electrones de cada uno de los átomos. Ahora, ¿realmente con cuál oxígeno comparte este doble enlace el nitrógeno? Pues con cualesquiera de los dos. Y no es que esto en sí sea estable, sino que esto está cambiando. Los electrones se están moviendo sobre los núcleos atómicos, de tal manera que este doble enlace, que ahí vemos que hay una flecha en doble dirección, lo que significa es de que es un enlace compartido, es un enlace resonante, es una estructura resonante la que ahí tenemos. Entonces vemos de que ese enlace se conjuga. En un momento está con un oxígeno y en el otro momento está con otro. Ahora, si bien podemos ver en esta imagen, hay una carga más todavía. Recuérdense de que nosotros ahorita solo hemos puesto los electrones que le corresponden por estado a cada uno de estos átomos. Entonces, y como nosotros en total teníamos 18 electrones, al contar vamos a ver ahí de que falta uno, entonces es el que queda pues prácticamente ahí libre. En esta estructura se le ha puesto así, cuando el enlace doble está entre
el nitrógeno y un oxígeno, la carga está en el otro y ahí pues se intercambia. Otra forma de representarlos es poner la estructura total en un corchete y señalar en la parte superior derecha el número de cargas que le faltan o que tienen en exceso un ion poliatómico. Aquí vamos a hacer una comparación entre el ion nitrito y el ion nitrato. En el caso del ion nitrito, el nitrógeno está con una valencia más 3. En el caso del ion nitrato, está con valencia más 5. Vemos la parte de arriba y está la estructura resonante del ion nitrito, que es la que acabamos de estudiar, la forma de cómo se hace. Si bien aquí dejé de nuevo los mismos 4 pasos que ya establecimos para la creación de estas estructuras, también está el otro ejemplo de cómo se puede hacer este tipo de estructura. En este caso, el nitrógeno está unido a 3 átomos de oxígeno. Se le ubica siempre a él en el centro, porque es el átomo que aparece en menor proporción, es decir, los demás obviamente tienen que estar alrededor de este. Ahí aparecen 3 tipos de estructura, en donde vemos de que solo se conjuga el doble enlace en los diferentes oxígenos, por eso vemos 3 estructuras diferentes y la flecha en medio de ellas. Pero también, como decía, lo podemos hacer a través de una sola estructura resonante, en donde señalamos de que el nitrógeno está en el centro, los oxígenos alrededor de un enlace sencillo entre el oxígeno y el nitrógeno, y el otro, que es el doble enlace que se está conjugando todo el tiempo, o está con uno o el otro de los oxígenos, pero no es un enlace permanente con uno de ellos, sino que puede estar con uno, con el otro o con el otro. Yo sé que es muy fácil para ustedes sacar la valencia de este tipo de iones o de una molécula, pero por si alguno tiene la duda, igual puede decírmelo, puede preguntarlo. Si no, yo doy por aclarado que lo sobreentiendan. Aquí tenemos otro caso de estructuras de Lewis. Tenemos diferentes. He puesto al menos 4 ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos el ion hidronio. El ion hidronio está hecho solo de enlaces simples entre hidrógenos y nitrógeno. Vemos ahí de que los electrones aportados por los hidrógenos están señalados en forma de puntos, y los aportados por el átomo de nitrógeno aparecen en forma de X. Ahora, vean ustedes muy bien, vemos de que en la parte de abajo, al menos los átomos de hidrógeno que están en la parte de abajo y a la misma altura del nitrógeno aparecen con puntos. Y el caso del hidrógeno que aparece arriba tiene una X. Ahora, ¿por qué razón es que esto es así? ¿Por qué razón es que lo hemos dibujado de esta forma? Bueno, pues prácticamente todos los hidrógenos tienen un electrón que están compartiendo, pero acuérdense que nosotros dijimos de que el nitrógeno es el grupo 5A. Entonces, en el estado basal de él, este nitrógeno está aportando 5 electrones de entrada. Entonces vemos de que ahí aporta un electrón con cada uno de los hidrógenos, y los demás pues prácticamente los rellenamos. Por eso es que no se le ha puesto un punto ¿cómo se llama? A este átomo de hidrógeno, sino que se le ha puesto de que el enlace se forma a partir de los 2 electrones que el nitrógeno aporta. Si bien vemos, el nitrógeno tiene 5 electrones y 3 que le donan los otros hidrógenos, pues ahí ya el nitrógeno aparece con 8. Ahora, ¿qué pasa con el caso del hidrógeno? ¿Por qué no tiene 8 electrones alrededor? Recuérdense que el hidrógeno es una excepción, aparte que es el
elemento de la tabla periódica y solo requiere 2 electrones en su capa de valencia, que es el único nivel energético que se tiene para ser estable. Por lo tanto, no requiere de 8 electrones alrededor de para que esté estable. Es una excepción de la regla del octeto. De ahí tenemos el ion carbonato. En este caso también hay un doble enlace conjugado. Vemos de que hay una carga 2- y siempre, si ustedes cuentan, todos estos átomos siempre tienen 8 electrones alrededor de ellos, ya sea el oxígeno o el carbono, pueden ahí ustedes contarlo. También en este caso, el caso del ion oxalato, ahí hay 2 átomos centrales, tenemos 2 carbonos unidos a través de un enlace simple, y hay un enlace que se está conjugando entre los diferentes oxígenos. Este ion tiene 2 electrones de exceso. En el caso del ion amonio, aquí no tenía electrones excesos, sino que le hacía falta un electrón, es decir, el electrón que el hidrógeno aporta, bueno, pues en este caso ha sido desplazado. El hidrógeno no lo tiene, lo ha perdido, y por eso es que se requiere que sea el nitrógeno el que le esté cediendo los 2 electrones para poder establecer el enlace. Y de ahí tenemos una excepción a la regla del octeto. Por esa razón la puse aquí, porque a veces no todas las moléculas obedecen a la regla del octeto. Hay muy pocas excepciones, pero de hecho las hay. Tenemos el ion permanganato. En el caso del ion permanganato tenemos el átomo de manganeso, y tiene una valencia de +7. Si ustedes se fijan muy bien, tiene 3 dobles enlaces y un enlace simple que se está conjugando. En este caso, se conjugan siempre los dobles enlaces, pero hay 3 dobles enlaces conjugados y es un simple el que se está rotando ahí. En el caso, el átomo de manganeso no tiene 8 electrones junto con él, sino que en realidad tiene, ahí ustedes pueden contarlos, a través de cada doble enlace tiene 4 electrones, entonces ya tiene 12 electrones en los 3 dobles enlaces que tiene, y tiene 2 electrones más en el enlace simple. Es una excepción, como ya decía, pero además recuérdense, en este caso el oxígeno tiene valencia -1, ya no como el estado habitual, pues es un peróxido. Acá solo está la tabla periódica con los estados de oxidación de los diferentes elementos. Recuerden muy bien, ahora, hoy en día le llamamos más estados de oxidación. Antes se les conocía más como valencia, pero ese concepto fue desplazado. Hay muchas personas que confunden cuando están hablando así a la carrera, dicen electrones de valencia y valencia como lo mismo. Recuerden que son conceptos complementarios. Electrones de valencia son realmente los electrones que tiene en la última capa un átomo, y valencias es el número de electrones que el átomo le hace falta para que cumpla la regla del octeto o esté estable. Vamos a mencionar al menos los iones poliatómicos más comunes, que son los que ustedes siempre les van a aparecer ahí como una mayoría de las fórmulas químicas inorgánicas que más se usan, que al menos vienen en el examen también, ¿verdad? Tenemos ahí un mercurio, ion amoníaco, ion nitrito y nitrato. Recuerden, estos nombres son a partir de el sistema de nomenclatura común, el cual utiliza las terminaciones ito y ato en el caso de lo que tengamos, de que estos provengan de oxisales, o también las terminaciones
ico o uro, en el caso de que estos provengan de otro tipo de compuestos como óxidos. Por ejemplo, ahí vemos el caso del cianuro, es un tipo de compuesto binario, pues realmente no se requiere de estas terminaciones. Recuérdense que las terminaciones ito y ato solo corresponden a las oxisales o a iones que provienen de oxisales, que son un tipo de compuestos ternarios. Es decir, que están compuestos por al menos 3 tipos de átomos distintos. En ellos siempre vamos a tener oxígeno, ¿verdad? Si se recuerdan de las oxisales de ese grupo, perdón, de esa función química, ahí siempre hay oxígenos. Pues tenemos al menos estos, deberíamos de conocerlos así como siempre, o sea, porque siempre salen en el tipo de compuestos más comunes que se evalúan en los exámenes. Al menos el nitrito, nitrato, sulfito, sulfato, el ion hidróxido muy conocido, cianuro, fosfato, y los otros pues son prácticamente el hidrógeno sulfato o hidrógeno fosfato, pues no son nada más que el mismo ion sulfato, pero se le ha agregado un hidrógeno, así que no es como que tan importante aprenderse eso. De ahí tenemos otro, el ion tiocianato. Siempre que a ustedes en algún nomenclatura aparezca el nombre de tío, ahí va a estar un azufre. Eso es siempre. A los compuestos azufrados, de hecho hay un grupo funcional en química orgánica que se conoce como tioles o tiofenoles, y pues prácticamente ese grupo funcional es de la presencia de un átomo de azufre en la molécula. Así que siempre que esto no lo olviden, anótenlo por ahí aparte si ustedes quieren. Siempre que aparezca la palabra tío es porque hay un azufre ahí. De ahí tenemos el ion carbonato, en donde aparece un hidrógeno. A este ion se le conoce como bicarbonato por la presencia de este hidrógeno, pero ese es un nombre común que ya se estableció así que así se conoce. De ahí tenemos, si se recuerdan, el cloro tiene 4 estados de oxidación diferentes, 1, 3, 5 y 7, y tenemos los diferentes óxidos que se forman a través de si ustedes recuerdan muy bien, el sistema de nomenclatura común utiliza prefijos y sufijos. Así que con el menor estado de oxidación utiliza el prefijo hipo y el sufijo ito, y ahí en donde se forma el hipoclorito. Después sigue solo el sufijo ito, el sufijo ato y el prefijo per con el sufijo ato, que forma el estado de oxidación más alto de un elemento, que es el perclorato. De ahí está otro ion que es un ion orgánico, el ion acetato. Más comúnmente lo escribimos casi siempre como CH3COO. El ion permanganato, dicromato, cromatos y peróxidos y oxalatos. Esos son como los más comunes que casi siempre aparecen en los compuestos que se nos evalúa. Así que estos ténganlos en cuenta porque les pueden aparecer ahí en alguna pregunta del examen, la prueba escrita. Luego tenemos este título: ¿Cómo nombrar y escribir las fórmulas químicas de los compuestos que los contienen? Pues es bien fácil. Si ustedes ya estudiaron muy bien lo que es nomenclatura inorgánica, pues no les va a ser difícil, porque solo son iones que ya, pues, como conocemos las reglas de la nomenclatura inorgánica, el compuesto que se escribe hacia la derecha es el que se nombra primero y se dice de, o con una terminación, un sufijo de el que se escribe, perdón, lo dije al revés, el que se escribe de último en la fórmula,
es el que se nombra primero, es como al revés, ¿verdad? Al menos en la nomenclatura común se utiliza este tipo de escritura, o si no, igual en la stock o en geométrica siempre se sigue esta regla, solo que ahí pues hay otros agregados. Pero siempre, siempre va a ser así. Solo que es más fácil si nosotros nos aprendemos los nombres de estos iones poliatómicos para formar algunos tipos de compuestos, como por ejemplo si tuviéramos carbonato de sodio. Escribimos primero el sodio en la fórmula química y luego el ion carbonato y ya sabemos, lo vamos a decir al revés. Se lee primero el que se escribe de último. Aquí están las dos reglas prácticamente. Si un compuesto dice tiene más, pero es el caso que se tenga más de un ion poliatómico del mismo, debemos de colocar entre paréntesis alrededor de la fórmula del ion antes de usar su índice para indicar cuántos iones de este tipo hay en el compuesto. Leamos de nuevo. Si existe un compuesto, dice que tiene más de un ion poliatómico de este mismo, debemos de colocar paréntesis para escribir el ion y después pues el subíndice que va a indicar cuántos iones de este mismo tenemos en el compuesto. Igual recuerden, ahí se hace cruzado este tipo de, dependiendo de las valencias con las que esté participando el otro compuesto, pues se cruzan la valencia de aquel con la de este y ya tenemos la estabilidad prácticamente de una molécula o una unidad fórmula formada por un ion poliatómico y otro ion que puede ser poliatómico o no necesariamente. De ahí tenemos la otra regla. La carga general, dice, del compuesto iónico debe ser neutra. Es decir, la suma de las cargas de los cationes y los aniones debe ser cero. Ahora, ¿a qué se refiere con esto? La carga general del compuesto iónico. El ion poliatómico va a ser o un anión o un catión, pero como para que existan las unidades fórmulas en la naturaleza, pues deben de estar en forma neutra, pues si tenemos un anión, obviamente debe de haber un catión que le estabilice para que tengamos la unidad fórmula estable. Entonces aquí lo que está diciendo es eso, que la suma de las cargas totales de aniones y cationes debe de ser cero. Podemos usar esta regla, dice, para averiguar la fórmula de un compuesto iónico cuando sabemos la carga del anión y el catión. Esta regla también puede ser útil para deducir la carga de un ion, dice, cuando se conoce la fórmula química del compuesto iónico. En el caso que nosotros nos aprendamos los iones poliatómicos, al menos los más comunes, cuando estos participen en unidades de fórmula con otros iones que pueden o no ser poliatómicos, pues se nos va a hacer realmente bien sencillo. Pongamos un caso, pongamos el hidróxido de potasio, por así decirlo. Si nosotros ya sabemos que cuando decimos hidróxido de potasio, si ya sabemos nosotros realmente cuál es la carga del anión, en este caso es el hidróxido, pues fácilmente podemos descubrir cuál debe de ser la carga del potasio para que exista esta unidad fórmula o compuesto iónico de forma estable. O podría ser, bueno, en este caso porque es bien sencillo, el que les estoy mencionando, el hidróxido de potasio, el hidróxido participa con carga aniónica -1 y el potasio con carga catiónica +1. Pero en el caso de que existan más unidades, se requieran más unidades de un anión o de un catión, pues fácilmente, como decía, podemos cruzar las cargas y ya.
A manera de conclusiones, estas conclusiones son como que bien sencillas, pero que es necesario tomarlas en cuenta. Dice que los cationes y aniones se combinan para formar compuestos iónicos. Hemos estado hablando de enlaces químicos, pero cuando nosotros decimos de entrada el tema es iones poliatómicos, lo que nosotros tenemos son aniones o cationes, ¿verdad? Entonces, el tipo de compuestos que estos van a dar al final, pues son iónicos, de entrada lo sabemos. Pero no se les olvide que el ion poliatómico, bueno, pues como su nombre lo indica, es un ion, pero internamente no está compuesto por iones, sino que internamente está compuesto por enlaces covalentes. Los enlaces covalentes forman el ion y este ion interactúa con otro ion para formar un compuesto iónico. Aunque internamente el ion sea un compuesto covalente. Los compuestos iónicos se nombran, dice, con el anión primero y el catión al final. Esto es como ya lo decía. Primero se dice el que se escribe de último. El que se escribe de último en la unidad fórmula es el anión y es el que se nombra primero y después se nombra el catión. Al escribir, dice, las fórmulas químicas, la convención establece lo contrario. Es lo mismo que decir. Los compuestos iónicos deben ser eléctricamente neutros, y eso es cierto, ¿verdad? Si no, pues no los tendríamos. Por lo tanto, dice, los cationes y los aniones deben de combinarse de tal manera que la carga neta que aporta el número total de cationes cancele exactamente la carga neta del número total de aniones. Son conclusiones sencillas, pero que debemos de saberlas. Vamos a quedarnos en una sección de preguntas. Como ya había dicho desde el inicio, este es un tema relativamente bastante corto, así que hemos podido sacarlo en poco tiempo. Después de este tema, creo que hay otra videoconferencia de otro tema y es excelente si pueden asistir también a ella. Me gustaría que si alguien tiene alguna pregunta, la haga ahora mismo para poder apoyar en lo que se pueda. Yo creo que estamos listos para responder. Igual, si no preguntan, también yo voy a hacer alguna pregunta. Voy a dejar el espacio abierto para que hagan preguntas. Creo que nadie tiene ninguna pregunta. Bueno, entonces voy a hacer yo una pregunta sencilla. Quiero que me demuestren cuál es que me demuestren que la valencia del nitrógeno en el nitrito es más 3, sabiendo que la valencia del oxígeno es menos 2 en este compuesto porque es un
Recuérdense que este es un óxido ácido. Los óxidos ácidos están compuestos por un oxígeno y un no metal. Oxígenos y no metales. En los óxidos siempre el oxígeno participa con una valencia de -2, distinto de un peróxido. Por ejemplo, aquí en el permanganato, el oxígeno participa con una valencia de -1, pero en todos los óxidos ustedes no tienen por qué preocuparse, porque siempre que hablamos de un óxido, de un ion poliatómico formado por un anión o catión que proviene de una oxisal, ahí vamos a tener, bueno, de hecho son todos estos, vamos a tener siempre el oxígeno participando con un estado de oxidación -2. Así que me gustaría que demostraran por qué en el ion nitrito el estado de oxidación, la valencia del nitrógeno es +3. Es bien sencillo. Así que yo estaré esperando su respuesta. Si la pueden dar rápido, por favor. ¿Cómo se hace para establecer la valencia del átomo que no conocemos con qué valencia está participando? Ahí, como decía, tenemos el NO2. ¿Cuál es la valencia del nitrógeno en ese compuesto? Perdón, ahí no lo escribí totalmente como es. Recuerden que tenemos un electrón ahí de exceso. Ustedes demuestren que el nitrógeno tiene una valencia de +3. Voy a dar unos segundos si alguien se atreve a contestarlo, si no, igual lo voy a hacer yo, porque ese es el objetivo, de que lo sepamos, que no sea muy fácil, para que así no vayamos a tener problemas el día de la prueba escrita, e igual más adelante en cualquier examen que a ustedes les hagan cuando estén ya en la universidad, o incluso para los que van a hacer la PAES, perdón, ya la hicieron, no sé, en ella misma, o igual los exámenes de la escuela. Bueno, creo que nadie se atreve a contestar. No tengan miedo, es exactamente lo que están pensando, no es otra cosa, pero igual lo voy a responder yo. Bueno, como en este caso lo que nosotros tenemos es un ion, vamos a armar una ecuación química. Vamos a poner que la carga del ion va a ser igual. La carga del ion va a ser igual a la suma de las cargas con las que están participando los diferentes elementos. En este caso tenemos 2 oxígenos multiplicados por su carga más un nitrógeno, que es la carga que nosotros andamos buscando, la valencia. Y a partir de esa ecuación vamos a encontrar la valencia del nitrógeno. Vemos ahí, tenemos 2 por -2, 2 oxígenos multiplicados por la valencia que sostienen, 2 por -2 nos da -4, más la valencia del nitrógeno debe ser igual a la carga neta del ion poliatómico, -1. De ahí despejamos. La valencia del nitrógeno debe ser igual a la carga, al resultado de los números combinados que hayan, que es 4 menos 1 igual a 3.
Bueno, era un ejemplo sencillo. Así se encuentra la valencia de un átomo que no conoce, que realmente no la conocemos, con qué valencia está participando en un compuesto, y pues es bien fácil. Voy a poner el caso del yodo nitrato. En vamos a ver que aparece con otro estado de oxidación. Y por eso es que la nomenclatura común pues lo llama incluso con un diferente nombre. Vemos, ese es el otro caso. En el caso del nitrato, pues ahí aparece con valencia más 5. Bueno, eso ha sido todo por hoy en este tema. Como ya decía, es un tema bastante sencillo, pero que espero que les haya quedado muy claro. Saludos a todos y que se la pasen muy bien. Éxitos.